Hola, Yoeli, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Saludos al auditorio. No, gracias a ti. Aterrízanos, ¿cómo se da una infección por gripe aviar y cómo llega, en este caso, a la muerte? Sí, bueno, es muy importante hacer la distinción de esta gripe aviar que están reportando ahorita, porque no es un caso de gripe aviar de la que es el tipo H5N1 del virus, ¿no? Este caso en particular es un virus tipo H5N2 que suena como una pequeña diferencia insignificante, pero sí hay mucha diferencia porque hemos estado viendo el virus tipo H5N1 que ha aumentado su actividad en el mundo y es el que más preocupa. Ahorita este caso es un caso aislado en una persona que tenía muchas enfermedades y que se contagió y que lo más probable es que se fue complicando y que tuvo pues este desenlace fatal. Es el primer caso en el mundo que se reporta de este tipo de infección en humano, desde luego el primer caso de influenza tipo H5 en México. Y pues simplemente hay que estar pendientes, hay que vigilar, no hubo más contagios, no se, o sea, se hicieron todas las búsquedas y todos los ejercicios que se tienen que hacer en torno al caso y no se encontró mayor transmisión ni ningunos otros casos cercanos ni nadie más. Y tampoco se ha reportado brotes en animales o algo así, ¿no? Entonces, al parecer es un caso aislado, pero sí, de cualquier manera, pues llama la atención que tengamos este caso ahorita, sobre todo en el marco de esta discusión del tratado pandémico, ¿no? Que ocurrió la semana pasada y todo lo que estamos viendo con influenza H5N1 en Estados Unidos. Y desde luego, pues los virus ahí están tocando la puerta. Hay que estar preparados para una siguiente pandemia, para cualquier cosa. Hay que estar bien informados y saber qué hacer, ¿no? Claro. Bueno, y es que no queremos alarmar, solo cuáles son las previsiones que debemos de tomar como población antes de entrar al tema de lleno que bien dices. Hay una discusión al más alto nivel, pero también pues se pone sobre la mesa una política pública, una situación económica, visiones sobre la ciencia que a veces quedan sometidas a visiones políticas con la irresponsabilidad que eso puede representar. Pero primero me gustaría aterrizar, ¿qué es lo que debemos de tener nosotros como previsiones? Porque vemos a la Secretaría de Salud Federal decir, hey, no hay alarma, hay que contenernos, pero en realidad, ¿dónde está ese parámetro? Sí, bueno, desde luego lo más importante es la información oportuna, ¿no? Hoy la Organización Mundial de la Salud emitió un informe en el que decía que México le había reportado este caso y inmediatamente después la Secretaría de Salud emitió su comunicado con todos los detalles, porque sí es de cuestión de días de diferencia entre que se tiene lista la información y que se publica y desde luego todas las acciones que se fueron tomando, o sea, también este caso nos ayuda a entender que la vigilancia de este tipo de enfermedades se lleva a cabo a través del sistema Centinela, se acordarán, muy famoso al inicio de la pandemia, pero justamente en ese sistema Centinela es donde se detectan las infecciones respiratorias graves y se empiezan a buscar los virus. Lo más probable es que a este paciente pues le buscaron coronavirus, COVID, le buscaron todos los otros tipos de virus de influenza, y que poco a poco pues fueron descartando hasta que eventualmente ya llegaron a este que era el tipo H5N2, ¿no? Esto se tiene que informar pues de manera inmediata a la población, pero también entender que el riesgo no es un riesgo generalizado, es un riesgo bajo. La misma Organización Mundial de la Salud en su comunicado lo dice. El riesgo general es bajo. ¿Por qué? Pues porque es un caso aislado que tiene muchas comorbilidades y que no provocó ningún otro contagio a su alrededor y que tampoco se identifica como parte de una cadena de transmisión, ni como relacionado con ningún otro brote o ningún otro caso, incluso de animales. Y bueno, eso, digamos, de entrada nos tendría que tener tranquilos y a las personas que trabajan en la región o que trabajan con animales donde pudiera haber brotes, pues tienen que tener las precauciones generales. Esto tampoco es algo que debería de ser nuevo o debería de ser porque ahorita hubo este caso. Todos los que trabajen con animales, sobre todo con aves en granjas, con aves de corral, eh, tienen que trabajar con protección, con equipo de protección personal, con cubrebocas de preferencia de alta eficiencia
y desde luego, pues no manipular animales enfermos, no tener contacto con animales enfermos y dar aviso a las autoridades de la localidad en caso de que haya sospecha de casos en animales o sospecha de casos en humanos, ¿no? Ok. ¿Habrá que incrementar la vigilancia epidemiológica? ¿Y cómo en todo caso? Bueno, la vigilancia epidemiológica está funcionando, está trabajando. De hecho, por eso detectaron este caso, ¿no? Como los casos de sarampión que también hoy nos avisaron que los está encontrando. El sistema epidemiológico ahí está funcionando. Lo que uno tiene que hacer como población general es que en caso de estar enfermo de gripa, catarro, fiebre, influenza, lo que sea, pues tiene uno que cuidarse, tiene uno que evitar contagios a su comunidad, protegerse, usar cubrebocas en esos casos que estén enfermos, y buscar atención médica para que ahí se identifiquen algunos de los casos. Por ejemplo, si una persona llega con un cuadro que parece catarro, que parece influenza, y le dice a su médico, es que yo trabajo en un rancho o tengo contacto con animales en una granja, pues su riesgo es diferente a una persona que no tiene ese contacto con esos animales, ¿no? Un poco lo pongo para ilustrar cómo se Claro. pueden ir identificando los riesgos. Y hay un sistema de información epidemiológica y un sistema de vigilancia que va ayudando a identificar los casos. Entonces, a nivel comunitario, pues lo que nos toca hacer es mantener las precauciones generales para evitar contagios en general y si identificamos alguno de estos riesgos específicos, como haber manipulado un animal muerto, haber trabajado en una granja, en un rancho con animales, o ser una persona cercana a alguien que trabaja en un rancho o que tiene animales, eso ya nos va ayudando a identificar y desde luego, pues evitar contagios, no automedicarnos y mantener las precauciones generales por ahora. Es el doctor Mauricio Rodríguez. Gracias por estar con nosotros para el auditorio de Mega Noticias. Con muchísimo gusto, buenas noches. Buenas noches.